Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés viéndonos o escuchándonos. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Prince Podcast. Hoy estamos felices, como todas las semanas, de recibir a especialistas, a expertos que vienen aquí a visitarnos y a compartir su experiencia en el mundo de la comunicación. Pero antes de develarles quién es nuestro invitado de hoy, vamos a saludar a Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Hola Maggie, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contento porque realmente tenemos un episodio de lujo en esta temporada 7, episodio 85 de Prince Podcast, su podcast de comunicación en español. Y vamos a hablar de algo que nos interesa a nosotros, a nuestra comunidad. Vamos a hablar sobre el DIRCOM, ¿no? El director, la persona que se encarga de la dirección de la comunicación, ¿no? Como creador de confianza en estos tiempos tan revueltos, tan inciertos en los que estamos viviendo, pero en los que tenemos pues que desenvolvernos. Y bueno, estamos aquí con nuestro invitado, como les dije, es un invitado de lujo. Vamos a conversar con Joaquín Mouriz sobre el rol estratégico del DIRCOM. Pero para quienes aún no conocen a nuestro invitado, voy a leer, porque tengo que leer un poco de su sumilla profesional, de su perfil profesional, para que lo conozcan un poco más. Joaquín Mauricio es uno de los directores de comunicación más influyentes de España y no lo digo yo. De hecho, ha sido incluido por Forbes como uno de los mejores DIRCOM de España en este año, en 2025. ¿Sí? Actualmente, Joaquín lidera las áreas de marca, comunicación, experiencia cliente en BNP Paribas Personal Finance a través, si no me equivoco, de la marca CTLM. Ya él nos comentará qué cosa hace allí. Bueno, desde su posición, Joaquín impulsa estrategias integrales que conectan propósito, reputación e innovación en el competitivo mundo financiero. Además, su trayectoria comenzó con el periodismo, fue director de programas de radio, ¿sí? También tiene esta experiencia que le permitió comprender profundamente el poder de las narrativas y el impacto en los medios. Más adelante, Joaquín consolidó su carrera corporativa desde roles estratégicos como el paso que tuvo en la Asociación Nacional de Empresas de Internet, también su labor docente en IE Business School y en la Escuela Europea de Negocios, donde también ha sido director académico. Además, Joaquín es miembro de la Asociación DIRCOM y de APRI, que es de la Asociación de Relaciones Institucionales, si no me equivoco, y desde ahí también es un impulsor clave del pensamiento crítico, la gestión de intangibles y la profesionalización de la comunicación en España. Además, tiene una visión humanista, un enfoque estratégico y un compromiso con la formación de nuevas generaciones. Eso nos interesa mucho, lo que lo han convertido en un referente para quienes comunican con propósito. Así que este episodio se pinta realmente bueno. Bienvenido, Joaquín. Eh, bueno, como se suele decir, bien hallados. Todo esto que has leído tan largo significa que ya tengo una edad y que y que me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Bienvenido, estamos felices de tenerte aquí y empecemos. Empecemos esta conversación que la verdad es que es un placer tenerte por aquí. Y en estas épocas donde nos encanta poner tantos títulos y hay CEOs y gerentes generales y todo esto, ¿qué es esto del DIRCOM? ¿Qué papel cumple el DIRCOM dentro de una empresa? Pues empezamos con la primera en la frente, ¿no? Porque realmente este acrónimo de DIRCOM o DIRCOM, mm, incluso hoy en día está puesto en tela de juicio. Es decir, en España estamos viviendo una corriente de opinión que dice que este director de comunicación tradicional no se corresponde realmente con el rol moderno y actual que debe tener y por lo tanto deberíamos buscar otra definición del puesto, ¿no? Se habla de director o responsable de asuntos corporativos, corporate affairs. Eh, yo creo que si intentamos ver las cosas con un poquito de perspectiva, nos damos cuenta de una cosa, que es si nosotros estuviéramos hablando del director financiero, la única disputa o debate que tendríamos es si denominarlo a la hispana, director financiero, o a la anglosajona CFO. Pero está claro quién es y cuál es su área de responsabilidad. En cambio, yo ya tengo más de 35 años de experiencia laboral y llevo 35 años asistiendo a este debate de la comunicación, cuál es el perímetro de responsabilidad, si el responsable de esa comunicación corporativa, o vamos a llamarlo H, tiene que estar en el comité de dirección o no. Es decir, llevamos décadas y décadas discutiendo sobre lo mismo.
Entonces, ¿yo qué os diría? Independientemente del nombre que le pongamos a un cargo, a un rol, que es importante porque es la puerta o el tapón que abre la botella, ¿vale? Y define en qué estantería está esa botella en función de qué es esa botella. Y ahí entramos en lo importante. La definición es qué es lo que hacemos, cuál es el perímetro, cuáles son las áreas de responsabilidad que tenemos que ocupar. Y luego ya le ponemos el nombre. Pero primero definamos cuáles son esas áreas de responsabilidad. ¿Y cuál es el problema real? Que en función del modelo de negocio de la compañía, del tamaño de la compañía, de la cultura del país de la compañía, ese perímetro de responsabilidad no es igual. Tan claro como esto. Es decir, si yo pongo un ejemplo personal de mi compañía, BNP Paribas Personal Finance es la división de crédito al consumo de BNP Paribas. Somos el cuarto actor del crédito al consumo en España, ¿vale? Más de 11.000 millones de euros de riesgo vivo y un 10% de la cuota del mercado del crédito al consumo total de este país, que es la cuarta economía de la zona euro. Bien, mi perímetro de responsabilidad lo habéis recitado. Marca, comunicación corporativa y experiencia cliente, que incluye NPS y Net Promoter System y las reclamaciones, incluidas las reclamaciones al Banco Nacional, en este caso el Banco de España. Si nosotros en esa división de crédito al consumo mundial de BNP Paribas nos vamos a Portugal, que es el país vecino, el perímetro de la persona homónima a mí no es el mismo al mío. Si nos vamos a Italia, la persona homónima tampoco tiene el mismo perímetro de responsabilidad, pero es que mi jefa directa en París tampoco tiene el mismo perímetro de responsabilidad. Ella lleva la publicidad, yo no. Entonces, estamos hablando de personas que se reúnen porque son los responsables de comunicación de divisiones comunes y en cambio no tienen el mismo perímetro de responsabilidad. Es decir, yo creo que lo que deberíamos definir es qué tiene que hacer un DIRCOM. Vamos a llamarlo DIRCOM para entendernos y no perdernos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un DIRCOM? Para mí es la más completa y absoluta transversalidad. Es la gestión de todos aquellos mensajes que crean las percepciones correspondientes en todos los públicos objetivos o stakeholders de la compañía, que se convierten en piezas, en un constructo con el cual tenemos que construir, conservar y defender la reputación corporativa de la compañía. Porque la reputación es negocio. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Tenemos que manejar la comunicación interna, la comunicación externa, incluido todo lo que es la comunicación online, aunque la comunicación online también puede ser parcialmente interna. Tenemos que ver la responsabilidad social corporativa, tenemos que ver ESG, tenemos que hablar de gobernanza, de códigos de conducta, tenemos que hablar de diversidad, tenemos que hablar de sostenibilidad. Al final es un poliedro cuasi infinito en el que tenemos que velar por la imagen de marca, en el que tenemos que medir 1001 factores y tenemos que convertir todo eso, en la medida de nuestras posibilidades, en datos tangibles que nos permitan explicar la evolución de lo que estamos haciendo. Dónde va bien, dónde va mal, dónde funciona, dónde no funciona. Es decir, y eso solo lo podemos hacer, solo podemos tener ese contacto con esos stakeholders, solo podemos tener esa posesión de la información adecuada y solo podemos trabajar de esta forma circular, haciendo mover la rueda, si estamos presentes en el horno donde se cuece el pan, que es el comité de dirección de una compañía. Si dependemos de un tercero y de lo que nos diga un tercero, nunca vamos a estar en el momento de las decisiones, donde podemos influir. Porque no debemos olvidar que ese DIRCOM no solamente tiene que hablar de mensajes, ¿vale? Tiene que hablar de influencia. Claro. Bueno, Esto así dicho, para empezar. es que Para dicho empezar. Ya suena está. rápido, pero claro, a mí hay algo que has dicho que me ha encantado, que es que la reputación es un negocio finalmente. Y tenemos Lo que es. velar por ella, ¿no? Porque se romantiza muchísimo la reputación, pero lo has dicho claro y fuerte, la reputación es un negocio. Sí, sí. Yo os diría que, primero, la reputación es negocio. Es decir, no hay ningún CEO ni ningún directivo en el mundo que tomando un café con él que niegue que una empresa con buena reputación tiene más chance de funcionar correctamente que una que no lo tiene. O sea, esto es indiscutible. Por lo tanto, el hecho de tener una buena reputación y trabajar para conseguirla es trabajar en aras del negocio. ¿Qué quiero decir con esto?
Primero, hablamos de que la reputación es un intangible. Bueno, vamos a ver, la reputación se construye sobre las percepciones trabajadas sobre hechos. Por lo tanto, esto de que es un intangible, cuando introducimos el concepto percepciones, evidentemente, ante un hecho, no todo el mundo tiene la misma percepción de esa gestión, del mapa de stakeholders y demás. Pero al final, si nosotros hacemos los estudios adecuados y tenemos la data correspondiente, podemos trasladar esas percepciones a valores tangibles. Tangibles. Y si lo trabajamos adecuadamente, podemos analizar perfectamente cuáles son los hechos, sucesos, áreas de la compañía que están moviendo la palanca de la reputación. Por ejemplo, sostenibilidad. Hoy en día es una palabra de moda. No entro en la necesidad o no necesidad de la sostenibilidad, la doy por hecha. Pero sí que es verdad que se habla mucho de ella. Todas las empresas son sostenibles, todos somos líderes en sostenibilidad de una manera o de otra. Pero ese concepto de sostenibilidad aplica o afecta a la reputación de todas las tipologías de empresa de la misma manera. ¿Es lo mismo tener una petrolera que tener una asesoría jurídica? Evidentemente no. Por lo tanto, una petrolera o una energética se ve mucho más afectada por el uso que hace de ese concepto de la sostenibilidad que una empresa que no está tan directamente afectada con este ejemplo tonto que he puesto de la gestión del medio ambiente. ¿De acuerdo? Aunque la sostenibilidad no solamente es el medio ambiente, pero como ejemplo para entender lo que quiero decir, yo creo que nos sirve, ¿no? Genial. Joaquín, estabas hablando de justamente que las personas en posiciones de DIR como dirección de comunicación tienen que estar donde se hornea el pan, y esto es el comité de dirección. Pero yo veo dos situaciones que afrontamos también nosotros, asesoramos marcas y empresas, y muchas veces nos topamos que la comunicación está puesta como, primero, comunicación de marketing, ¿no? Supeditada al departamento de marketing, y muchas veces las personas de marketing lideran pues las comunicaciones de las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Y otra cosa que estaba escuchando que comentaste en un podcast que te entrevistaron, ¿no? Que es cuando el DIRCOM está en el comité de dirección, escucha a todo el mundo cuando habla. Pero cuando el DIRCOM habla, todo el mundo opina, porque es muy fácil opinar sobre la comunicación, y es algo que nos enfrentamos todos los días. ¿Cómo manejas esto en todos estos años de experiencia que tienes, Joaquín? Te has informado, te has documentado. Muy bien. Vamos a ver, a lo largo de una vida profesional larga, pues he pasado por todo tipo de circunstancias. E incluso he de confesar que ha habido momentos de mi vida en la que me he tomado por la vía personal y me he enfadado. Es decir, porque cuando tú estás dando un respeto a alguien que está hablando de lo que sea, de recursos humanos, de operaciones, de desarrollo de negocio, de marketing, y tú escuchas atentamente con el respeto debido, pues sienta un poco mal, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar de lo tuyo y la gente se lo toma chirigota. Evidentemente, eso solamente ocurre cuando estás rodeado con personas que adolecen de determinados defectos en el constructo de su personalidad. Pero bueno, dejando esta broma aparte, pensemos el por qué. Es decir, cuando los profesionales de comunicación nos sentamos, como yo digo siempre, en estas catarsis casi de alcohólicos anónimos en las que nos reunimos y nos decimos lo importantes que somos, ¿no? Y salimos de estas reuniones convencidos que la gestión de los intangibles es el antes y el después de la historia de la humanidad, pero los problemas continúan a lo largo del tiempo. Quizá hay algo que no estamos haciendo bien, ¿vale? Que es intentar hacer un poco de reflexión sobre el porqué de las cosas. Cuando un director financiero en un comité de dirección se levanta y hace una presentación con unos gráficos y unos Excel y tal, nadie pone en tela de juicio lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque se ampara en datos. Datos obtenidos y construidos de una forma argumentada, cimentada, demostrable e incontestable. Independientemente de que un director financiero se puede equivocar, ¿vale? Pero la metodología está clara. En cambio, cuando nosotros hablamos de percepciones, lo que tenemos que hacer es hablar el mismo lenguaje que hablan los demás y usar data. Y el mundo ofrece una maravillosa pléyade de herramientas que nos permiten trabajar el dato. Y además tenemos una cosita maravillosa que se llama la inteligencia artificial,
que nos ayuda todavía más y que esto sí que va a significar un antes y un después en la gestión de la reputación y de muchas otras cosas más, pero nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, yo te diría que para evitar situaciones molestas, lo primero que tenemos que es siempre trabajar con humildad, ser conscientes de que nosotros siempre tenemos que tener una labor de divulgación superior a la que tienen otras disciplinas profesionales y que tenemos que demostrar con datos, no con opiniones, con datos. Y luego hay una cosa que últimamente hablo mucho con compañeros y que estamos todos bastante de acuerdo, que son los tópicos y los clichés que nosotros arrastramos y que otras disciplinas profesionales han logrado superar con el paso del tiempo. O sea, es extraño encontrarse con un director de recursos humanos que diga, bueno, es que a mí me confunden con el antiguo jefe de personal. Pero en cambio es muy habitual que a un director de comunicación le confundan con el antiguo jefe de prensa. Es decir, la relación con los medios, el PR, las relaciones públicas que dicen los americanos, es una parte de nuestro oficio y es una parte de nuestro perímetro de responsabilidad. Pero en mi caso concreto, por poner un ejemplo personal, puede ocupar escasamente el 5% de mi tiempo. Pero ¿qué ocurre? Muchísimos directivos piensan que el director de comunicación es el de la prensa. Por lo tanto, tenemos que hacer mucha más divulgación, mucho más proselitismo de lo que hacemos y por qué es importante que se entienda que la comunicación corporativa es estrategia y es apoyo al desarrollo de negocio. No, y que una parte pequeña de eso no vamos a negar que son las relaciones públicas. Si el señor A.B. Lee no hubiera existido, no estaríamos aquí ninguno. ¿Vale? Claro. Pero Bueno, eso es importantísimo, ¿no? ha pasado un poquito de tiempo y el mundo ha cambiado bastante en un siglo. Eso que dices es bien importante, ¿no? O sea, hay una evolución y una evolución en cómo las empresas también han asumido que la comunicación es un factor importante. No solamente hay que hacer cosas, sino hay que comunicarlas. Pero el tema, no sé qué piensas tú, creo que es como tú lo has mencionado hace un rato, los comunicadores no terminamos de creer en eso y nos amparamos en cosas como em, tardamos mucho tiempo en explicar lo que hacemos, pero no nos creemos lo relevante que somos para las compañías y para las empresas, ¿no? Hablabas tú hace un momentito de métricas y todavía yo escucho, porque bueno, Augusto y yo también compartimos la docencia igual que tú, y yo también escucho que estudio comunicación porque no soy buena en números, ¿no? Y nos hemos creído y tenemos eso presente, que la comunicación se aleja, es la acera al frente de los números. Y no podemos medir y no podemos tangibilizar sin las métricas. Bueno, yo te voy a confesar que hasta el curso de orientación universitaria yo estudié ciencias puras, física, química y matemáticas, pero nunca fui bueno. Pero cuando hablamos de métricas o de cualquier gestión de equipos, la clave es rodearte de gente buena y de gente que tenga las virtudes de las cuales tú careces. Entonces, oye, pues ahí está un poco el misterio de rodearte de los especialistas adecuados que puedan complementar, ¿no? Y tú tener la capacidad estratégica de saber lo que quieres y cómo lo quieres, ¿no? Pero ahí te puedes rodear de magníficos estadísticos que te pueden ofrecer los datos de una forma muy clara, ¿no? Es decir, no hace falta ser economista para ser director de comunicación, como tampoco es necesario haber sido periodista para ser director de comunicación. Ese es otro cliché. Además, un poco, además de gueto, ¿no? No, es que si no eres periodista no puedes trabajar en esto. No, perdóname. Es decir, cualquiera puede llegar a ser director de comunicación si entiende lo que es la comunicación, si es capaz de desarrollar esa sensibilidad, de ser esos oídos de la empresa y ser ese portavoz de la empresa con ese mapa de stakeholders de los que hemos hablado, ¿no? Y de entender que su misión está en el apoyo al plan estratégico de la compañía y a la mejora de negocio. Es decir, todos los que trabajamos en una empresa solo y exclusivamente cobramos todos los meses por una cuestión, por hacer que la empresa funcione mejor y eso quiere decir dar más valor a los accionistas de la compañía. Eso es Claro, así. sí. Pensar que algunos estamos para pintar cuadros, pues es un poco una entelequia un poco absurda. Yo una vez, Joaquín, estaba escuchando un podcast sobre reputación también y la entrevistada no estaba muy a favor de los DIRCOM porque tenía otra postura con otro nombre y de hecho decía, claro, el DIRCOM es el de los palillos, de los bocaditos del cóctel, ¿no? Asociándonos solamente a ese tipo de eventos y
y realmente para mí esa es una visión pues muy corta de lo que es la dirección de comunicación. Y estabas mencionando también algunas sensibilidades o habilidades. Actualmente, ¿qué características o qué habilidades debería tener una persona que no necesariamente es periodista, pero que está en la posición de DIRCOM o que aspira a ser un DIRCOM para nuestras audiencias más jóvenes? Yo te diría, vamos a ir de lo más general a lo más específico. Yo soy miembro de un comité de dirección y llevo un equipo y por lo tanto lo que tengo que hacer es gestionar. Es decir, lo primero que tengo que ser es un gestor de proyectos y un gestor de personas. Aunque eso implique tener que echar números de vez en cuando, ¿vale? Es decir, eres un directivo de nivel C y por lo tanto tienes que tener todas las habilidades necesarias de un directivo de nivel C. O sea, yo en mi caso no solamente gestiono temas directamente relacionados con la comunicación corporativa o digamos más canónicos. Eh, yo NPS o reclamaciones, incluido Banco de España, no digamos que son áreas muy habitualmente dentro del perímetro de un director de comunicación al viejo estilo, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es un gestor, tengo que cumplir con mis presupuestos, tengo que cumplir con los planes, con los objetivos, etcétera, etcétera. Sobre esa base de gestión, lo que tenemos que ser es estrategas. Es decir, un director de comunicación, yo recuerdo cuando daba clases en másters de marketing y me decían, bueno, el marketing es comunicación. Y yo les decía, cuando acabe esta asignatura, quiero que una de las moralejas sea que os deis cuenta que la comunicación está mucho más cerca de la estrategia que del marketing. Es decir, una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Nosotros lo que buscamos no es el conocimiento, es el reconocimiento. Somos primos, somos complementarios y somos transversales dentro de la compañía. Entonces, sí que es verdad que no me gusta mucho esto de atrincherarnos, ¿no? Es decir, el marketing es una cosa, la comunicación es otra, los recursos humanos es otra, porque la comunicación interna la tienen que llevar los recursos humanos, entonces la comunicación externa la lleva el marketing. Entonces, al final esto es un follón y volvemos al inicio del debate, ¿no? Dice, ¿cuál es el perímetro de responsabilidad que tenemos que tener en función del modelo de negocio de la compañía para poder hacer el trabajo para el cual se nos ha contratado? Que es manejar las percepciones de los públicos objetivos de la compañía acorde a un plan estratégico que nos lleve a construir una reputación que ayude a que la empresa gane más dinero y lo gane mejor. Clarísimo, ¿no? Ahora, A lo mejor tengo una visión simplista, pero no me lo parece, me parece que es Pero, bastante directa, ¿no? pero es difícil llegar a esa síntesis. O Exacto. sea, se entiende fácil y eso no quiere decir que sea simple, ¿no? y entre las cosas que podemos hacer es organizar un magnífico evento donde se van a dar canapés, donde vamos a generar una serie de percepciones en los públicos a los que hemos invitado, porque para eso hemos creado ese evento, y lo mismo de ahí nos vamos con un contrato firmado de X millones. La comunicación es 100% transversal, ¿no? Y en ese camino, em, no sé si tú lo sientes así, pero hay una tendencia, como estamos llenos de tendencias en la comunicación y las marcas y las empresas, y hay una tendencia de que los directores de comunicación, las áreas de comunicación se enfoquen más en el público externo que en el público interno. ¿Cómo logramos el balance? Bueno, lo he comentado antes, ¿no? Existe, igual que la eterna disputa en marketing-comunicación, existe la eterna disputa entre recursos humanos y comunicación por la posesión o dominio de la comunicación interna. Es decir, el público interno de la compañía es un público más en ese mapa de stakeholders y me atrevería a decir que es el primero. Es el primero porque es el motor de la compañía. Las empresas no existen. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de personas que trabajan en una misma dirección con un plan estratégico común. Es así. Y esa cultura que se ha creado, esos valores, se heredan de generación en generación en esa empresa. Los que estamos hoy en día en CTLM en España no son los que estaban hace 30 años cuando empezó la compañía, ni serán los que estén dentro de otros 30 años. Me explico. Es decir, las empresas son fundamentales. Hoy en día,
Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros dejamos de hacer búsquedas en los buscadores tradicionales y hacemos búsquedas a través de IA, la opinión de los empleados de una compañía es una de las fuentes de información más importantes para las herramientas de IA. Te puedes encontrar con que tú tienes una política de recursos humanos fantástica, que tienes 14 premios, incluido el Best Place to Work, tal, y de repente te aparecen en Glassdoor una serie de opiniones de empleados descontentos, y eso va a aparecer en los resultados de búsqueda de la IA. Es decir, no solamente consiste en vender mensajes, que es otro de los tópicos, ¿no? El director de comunicación es un vendedor de mensajes. Bueno, no. Los mensajes es una herramienta que llega a un público objetivo, debe impactar y debe crear una percepción. Quedarse solamente en el mensaje, estamos perdiendo el norte. Por lo tanto, ¿quién es más importante que los propios empleados de la compañía, que son los que trabajan con los clientes, los que crean esa percepción de satisfacción o no en los clientes? Todo eso es lo que yo percibo a través del NPS de mi compañía. Yo tengo la información de primera mano de todas las tipologías de clientes, del B2B, del B2C y del B2B2C, con verbatines, con un sistema que es el NPS que es bastante exigente. Y ahí es donde, con esa información, es donde se puede crear proyectos de mejora continua y de proyectos que sirven para subsanar los errores que el propio cliente nos dice que tenemos. Entonces, Interesante, ¿cómo Joaquín, no lo va a ser que... importante el público interno de la compañía? ¿Cómo no va a Sí, estar dentro de esa estrategia de comunicación? ¿Cómo no debemos tratarle exactamente igual que tratamos al resto de los públicos de la compañía? Es el más importante de todos. Que no quiere decir que recursos humanos no sea el gran hermano y el gran aliado que tenemos para conseguir esos objetivos. claro. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y has mencionado, Joaquín, el apoyo de herramientas que usan para convertir pues las opiniones, los sentimientos, las percepciones en data y sobre esa data trabajar. Y se me hace muy normal eso, pero lo imagino que es más fácil para empresas de gran escala, ¿no? Entonces, hay un reto también ahí y una tensión que creo que se genera, ¿no? Entre la velocidad de los cambios que estamos viviendo en cuanto a incorporación de herramientas, de analítica, de IA, ¿no? Y la gestión o la dirección de la comunicación de repente en marcas más pequeñas, en emprendimientos, ¿no? O en un tipo de organización que no esté, pues, o que no tenga a la mano todas esas herramientas tecnológicas. ¿Cómo resuelves o cómo podrías plantear bajar la tensión en esa relación tecnología-comunicación? Cuando hablamos de conceptos de comunicación, nos quedamos en un nivel académico, en un nivel conceptual. Cuando todo eso lo tenemos que aplicar en una empresa. Evidentemente, España es un país en el que el 96% de las empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y la mayor parte de ellas son micropymes, es decir, 10 empleados o menos. Entonces, cuando estamos hablando de el debate sobre el perímetro de responsabilidad de un director de comunicación, claro, todos los dueños de una pyme nos estarán diciendo, ¿de qué me está usted hablando, caballero? O sea, yo no tengo la capacidad económica de tener contratado a un director de comunicación porque no puedo dotarle de un presupuesto. Por lo tanto, esa pyme tiene que entender una cosa, que es que la comunicación siempre existe. O sea, la empresa, por el simple hecho de existir, comunica de forma consciente o de forma inconsciente, por el propio hecho de relacionarse con el entorno que tiene a su alrededor, con la sociedad, con sus clientes y el resto de sus públicos. Por lo tanto, la comunicación es omnipresente. La diferencia es si puedes controlarla con un equipo profesional o no. Pero evidentemente cuando hablamos de empresas pequeñas, estos grandes conceptos académicos de los que estamos hablando se convierten en algo tremendamente pragmático, en el que el dueño de la empresa podrá empezar a hacer cosas si las entiende en su visión del management, si las entiende podrá aplicarlas. Posiblemente cuando crezca un poquito, lo primero que va a tener es un director de marketing, porque lo que va a intentar es vender más. Pero si ese director de marketing, que no tiene por qué ser un enemigo de la comunicación, entiende también el concepto,
puede hacer una dualidad. Es la famosa, que incluso existe en grandes empresas, la figura del Marcom. Es decir, las líneas que separan las áreas de responsabilidad son tremendamente fluidas. Y la sociedad y el mundo avanza a una velocidad pasmosa que hace que esas líneas fronterizas, si es que acaso existían todavía, se diluyan aún más. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué perímetro de tamaño de empresa hablamos, de qué perímetro de ambiciones y de qué perímetro de posibilidades reales, ¿no? Los que trabajamos en grandes corporaciones internacionales, pues tendemos a hablar muchas veces como si todo el mundo tuviera las mismas percepciones o los mismos problemas, ¿no? Quizá los problemas son comunes, pero las posibilidades de gestionarlo no, Y para poder gestionar, hace falta lo que dijiste al inicio de la conversación, que es estrategia. sin Tenemos que duda. terminar de entender, todos los que nos dedicamos a la comunicación, que no solamente es apagar incendios ni atender los requerimientos del cliente, como por ejemplo, necesito potenciar mi reputación en el digital, ¿no? Reputación digital. Pero, ¿qué pasa si no hay una estrategia coherente? Pues que se te cae el castillo de naipes. Es tan fácil como eso. Primero tenemos que entender que para trabajar la comunicación, como para trabajar cualquier otro área, hacen falta recursos económicos y recursos humanos. Es decir, yo no sé si llamarme DIRCOM o director de asuntos corporativos, pero lo que no me puedo llamar es Harry Potter. No tengo una varita mágica y no puedo solventar problemas diciendo flux. ¿Sabes? Esto no es así. Sí que es verdad que hay muchas empresas que ven la luz como San Pablo y se caen del caballo cuando tienen una crisis. Este es otro tópico. O sea, las crisis hacen que las empresas vean la potencia de la comunicación y tal. Yo creo que es mucho mejor evitar situaciones violentas y aquello de la letra con sangre entra, ¿no? Si podemos trabajar para evitar tener una crisis, mejor que mejor. Hay muchos compañeros de profesión que dicen, yo adoro las crisis porque así podemos demostrar el valor que tenemos. Yo soy una persona tremendamente sensible. Yo si no tengo una crisis, mejor. Porque en las crisis siempre vas a salir con heridas y tu reputación siempre se va a ver erosionada. Por lo tanto, me encantan los refranes, el que evita la ocasión, evita el peligro. Y para evitar la ocasión, lo que hay que hacer es trabajar mucho. Y no trabajar solamente los de comunicación. Porque los de comunicación podemos generar una crisis por una equivocación de un discurso en un evento. Podemos generar una crisis por un mal enfocado contenido en redes sociales que pueda afectar a un colectivo. Pero generalmente las crisis vienen por problemas económicos, vienen por un trato deficiente al cliente, vienen por otras áreas. Y nosotros tenemos que ser capaces de gestionar y de minimizar eso que ocurre. Por lo tanto, claro, eh, claro. Entonces, lo que tampoco podemos permitir es que se entienda que un director de comunicación es un guardabosques y que estamos subidos a una torreta mirando los bosques para ver si se incendian, entonces llamar a los bomberos, que somos nosotros mismos, y que lo vamos a pagar estupendamente sin que se quemen los árboles. No, esto no Y además me existe. encanta cómo lo dices, porque ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Los de comunicación. Sí. Entonces, como se suele, Somos, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Entonces, la comunicación o el trabajo de la comunicación en esa línea de estrategia y de apoyo de negocio tiene que ser constante, constante. No es, se activa en un momento dado. A mí, os voy a poner un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, nosotros, 1.700 trabajadores en España en una semana, todos trabajando desde su casa. Por lo tanto, fue coincidente con muchísimas empresas, la comunicación interna, fruto de las circunstancias, adquirió una fuerza tremenda. A mí me coincidió con un CEO en la compañía que entendía muy bien la comunicación. Tanto es así que entraba en mi despacho y decía, he tenido una idea. Entonces le gustaba la comunicación y utilizaba, entendía que la comunicación era un arma poderosa. Entonces mucha gente me decía, "Ay, ¿cómo ha cambiado la comunicación?" Y yo les decía, somos el mismo equipo, con el mismo presupuesto. Solo han cambiado las circunstancias que hacen que tú la veas de una manera distinta. Pero el equipo es el mismo. La única diferencia es
que esto es otro tema. ¿Cómo afecta la comunicación en una compañía en función de quiénes son los que están al mando y qué percepción tienen ellos o qué opinión tienen ellos de la comunicación? ¿Cómo se enfrentan a la comunicación? No es lo mismo tener un CEO. Voy a poner ejemplos muy maniqueos y muy sencillotes. Un CEO muy financiero, muy numérico, de los que dice que lo que no son cuentas son cuentos, o tener una persona más comercial, con una vis más humana, más directa, más de trato, que entiende las percepciones, que entiende las sensibilidades. No es lo mismo. Es decir, esta es otra paradoja de nuestro oficio. Nuestra preponderancia o nuestra influencia en un comité de dirección depende muy mucho de quién es el CEO de la compañía. En cambio, hay otras áreas que son más estables. Un director de operaciones o un director financiero se ve menos afectado por qué mentalidad tiene un CEO que un director de comunicación. Bueno, pero por esa misma regla de tres, también depende de quién está dirigiendo el departamento de comunicación, ¿no? Porque eso es un profesional de la comunicación más orientado a las finanzas o a lo comercial. Tenemos que ser capaces, primero, de ser tremendamente adaptativos, de tener muy claro cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función, saber leer las situaciones, saber leer con quién nos estamos jugando los cuartos y saber cómo presentar a cada persona los resultados de tu trabajo de la mejor manera posible para que él lo entienda con el mínimo esfuerzo intelectual. Me explico. Un CEO es una persona muy agobiada, con mucha presión y con muy poco tiempo. Por lo tanto, si tú pretendes de él una sesuda intelectual conversación larga en la que tienes que captar su atención durante largos periodos de tiempo, lo llevas mal. Tienes que intentar captar su atención por algo, aportar una solución rápida y que él lo entienda así. Y esa es tu función. Tu función es hacer que él esté tranquilo. Y Joaquín, hablando de posiciones de CEO respecto del DIR como del área de comunicación, ¿qué opinión te merece estas situaciones o estos CEOs o comités de dirección cuando hay una crisis, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Cuando hubo el COVID? Yo recuerdo que varias empresas, lo primero que cortaron fue la comunicación, cuando era un momento, creo yo, que donde había que comunicar más, pero muchas veces el eslabón más débil de la cadena es comunicaciones y para cualquier cosa, tijera. Bueno, es otro clásico, amigo mío, Augusto, esto es así. Eh, pero viene de lo que hemos estado diciendo antes. Si la persona que tiene la tijera en la mano tiene una forma de pensar determinada, vamos a ser patrióticos. Si tiene una correcta forma de pensar y entiende que la comunicación es un poder y la comunicación es estrategia, es negocio, que la reputación es fundamental, no recortará. Si es una persona que cree que eso es un tema baladí, secundario y que tiene menos importancia que la cuenta de resultados pura y dura, sin darse cuenta que nuestra actividad repercute en la cuenta de resultados, pues esa visión cortoplacista le llevará a actuar de una determinada manera. Entonces, al final, ¿quién tiene razón? Pues en cada caso concreto hay que ver el final de la historia y cómo esa empresa evoluciona, para bien o para mal. Tenemos que considerar entonces dentro de nuestra estrategia de comunicación a uno de nuestros stakeholders, los directivos de las compañías. Por supuesto. El Por supuesto. jefe, el jefe. Hay que tomarlo en cuenta. Y se trata también de generarle confianza. Pero, Joaquín, ¿qué pasa cuando, cuando no es el área de comunicación quien pierde o quien no logra generar la confianza ante los directivos, sino que es la empresa cuando pierde la confianza en sus públicos y ahí vienen corriendo a buscarnos? ¿Qué les respondes? Cuando sucede eso? ¿Qué les dices? Pues te haces de cruces, te pones la armadura, sales al campo de batalla y dices otra vez. E intentas defender en función de las circunstancias, del análisis de la casuística de la situación, pues intentas defender el fuerte lo mejor que puedes. No tienes otra opción, no tienes otra opción. Es lo que he dicho antes, son las situaciones de crisis famosas en las que la comunicación te vienen a buscar, bla, bla, bla. Al final va a haber una erosión.
las crisis tienen tres partes. La precrisis, que es un periodo infinito de tiempo en el que trabajamos para intentar tener las menores crisis posibles. Tenemos la crisis, que si tenemos un plan de crisis, que es fundamental, analizando el modelo de negocio y las casuísticas posibles, de forma que nos puede acelerar la reacción ante esa crisis. Y luego una vez se ha terminado esto, para bien o para mal o para regular, tenemos la post-crisis, que puede ser más larga o más corta, y es todo el trabajo que hay que hacer para intentar primero analizar los daños y después elaborar los planes estratégicos de comunicación necesarios para poder recuperar esa reputación perdida. Y tanto para la precrisis como para la crisis, como para la postcrisis, necesitas que la compañía entienda esa necesidad y te dote, una vez más, de los recursos humanos y económicos necesarios para poder hacerlo. Porque si yo le digo a una empresa, bueno, hemos superado la crisis, ya está, pero tenemos un brazo roto y una pierna escañolada. Para poder recuperarnos hace falta esto, esto, esto. Y me dicen, no. Bueno, allá cada cual con sus decisiones. Es decir, tú tienes que intentar transmitir la importancia de ir al hospital porque tienes un brazo roto y una pierna rota. Pero si el paciente no quiere ir al médico, al final no vas a poder hacer nada. En este caso, recomiendo que busques otro trabajo. Claro, hay que ser responsables con las consecuencias también, de Sí, no pero comunicar. tú estás en el sitio bueno. Claro, claro, Y claro. muchas de estas crisis se ocasionan, bueno, por distintos motivos, pero muchas de estas crisis se ocasionan por el tema de la desinformación, ¿no? Estamos en la época de la información, donde hay mucha desinformación, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué rol crees que juega la comunicación? En un contexto donde comunicar es agarrar tu móvil y simplemente hablar o grabarte un vídeo. A ver, las cosas han cambiado mucho en no tantos años. ¿Vale? Yo recuerdo cuando en 1995 yo estaba en mi casa y era el primero de mis amigos que tenía una conexión a internet con este módem antiguo que hacía pirri, 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 pirri. Y mi madre me gritaba, Joaquín, corta la televisión esa que no puedo hablar por teléfono. Desde ese 1995 las cosas se han desencadenado de una forma brutal. No solamente primero el advenimiento de Internet y que te crea un canal diferente en el que se crean páginas web, en el que te pueden verter opiniones. Por lo tanto, los distintos públicos de una compañía que antes tenían muy delimitado el cómo poder interactuar, y la comunicación de las grandes empresas o de las empresas en general era casi unidireccional con los medios de comunicación, casi como único interlocutor, aparte de tus relaciones institucionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para entendernos. De repente aparecen las redes sociales. Las redes sociales, que en un principio dices es una maravilla, aquello del manifiesto Clutrain, son conversaciones, la democratización de la información, cualquiera puede convertirse en un periodista ciudadano, y este buenismo inicial de las cosas, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que los seres humanos somos especialistas en estropear cosas bonitas. Y hemos convertido las redes sociales, que eran una magnífica oportunidad, que todavía tiene sus nichos y sus cosas buenas, y yo las he defendido por escrito y en sonido durante mucho tiempo, eh, pero lo hemos convertido en un pozo de peligrosidad tremendo, por muchísimos motivos. Yo publiqué una lista de artículos en mi blog personal, que si alguien tiene curiosidad, pues tiene ahí para leer largo y tendido. Porque la desinformación es un proceso tremendamente complejo, ¿vale? Pues la desinformación no nace en las redes sociales. La desinformación se difunde a través de las redes sociales, entre otras cosas. Pero también se difunde a través de una prensa tendenciosa. También se difunde a través de partidos políticos o incluso gobiernos que dicen cosas que no son ciertas. Y solo tenemos que abrir la prensa o ver un informativo de televisión y ver cómo está el mundo para darnos cuenta que la situación geopolítica es tremendamente convulsa, y la linde entre la verdad, la media verdad o la mentira descarada es tremendamente preocupante. Es decir, para mí es uno de los cambios sociales, y el fenómeno de la desinformación es uno de los fenómenos sociológicos que más me interesa, porque no hay un culpable claro, es holístico. Todos somos parcialmente culpables. Desde el que emite una información falsa a sabiendas,
desde aquel que llega a un acuerdo redaccional con un medio de comunicación y paga porque se publique una determinada versión de las cosas, el gobierno que presiona a un medio de comunicación para que se difunda su versión de las cosas, aunque sea mentira. Es decir, esos son parcialmente culpables, pero también los que recibimos por WhatsApp una información y la compartimos alocadamente sin contrastarla solamente porque es afín a nuestros criterios. Es el sesgo típico de la credibilidad. Siempre somos tendentes a entender y aceptar algo que es más cercano a nuestras ideas que algo que es contrario, aunque sea la verdad. Entonces, es un fenómeno sociológicamente perverso y que a mí me parece muy preocupante. ¿Qué podemos hacer las empresas? Que era tu pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, ser coherentes, hacer lo que decimos que hacemos, comunicarlo adecuadamente y comportarnos, como decía mi madre, como personas que se visten por los pies. Eso es fundamental. La coherencia y la transparencia genera credibilidad. Si nosotros vemos estudios de credibilidad, nos damos cuenta que las instituciones públicas, la prensa, bajan en la credibilidad. En cambio, las empresas se sostienen. Entonces, las empresas, las grandes empresas, las pequeñas empresas, tenemos la responsabilidad de transmitir información veraz sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Dicho esto, que me he puesto así muy serio, pues dependerá de cada cual, ¿no? Pero sí que son momentos universalmente complejos. Y es súper complejo, Joaquín, porque justamente en este contexto donde, bueno, además que estamos en un momento en donde se crean nombres. Nombrar las cosas es importante, pero hablamos de infodemia, de infoxicación, de infobesidad y otras cosas más, ¿no? Que finalmente se refieren a todo el ruido que hay, a las fake news, a la desinformación, ¿no? A la manipulación, a los medios tendenciosos y todo lo que has mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo haces desde tu posición? Y todavía en un sector también, ¿no? De banca, finanzas, que también hay, al menos en nuestro mercado, que también hay mucho riesgo, muchas estafas, ¿no? Muchos ciberdelitos. ¿Cómo haces para que la marca pueda distinguir sus canales oficiales, su comunicación, y que sea clara y que sea escuchada entre tanta basura que hay en las redes y en Internet en general? Yo creo lo primero con un barniz importante de realismo. Es decir, depende de la empresa en la que estés. Es auténticamente ilusorio pensar que puedes hacer el ruido suficiente como para poder escuchar o ser escuchado entre toda esta tormenta perfecta de llámala infoxicación o lo que tú quieras. Es muy difícil. Entonces, lo único que tienes que hacer es bueno, he empezado la frase como muy grandilocuente. Lo que hay que intentar hacer es tener claro quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y qué es lo que quieres, ¿vale? Que es la estrategia. De ahí elegir en ese mapa de stakeholders quiénes son los públicos a los cuales quieres llegar y con qué mensaje. Y cuáles son los canales que tienes que utilizar mayormente para poder llegar a esos públicos. Y esos canales pueden tener distintos lenguajes, ¿vale? No es lo mismo TikTok que LinkedIn que el Financial Times. Por lo tanto, tú tienes que adaptar tu mensaje al canal para llegar al público adecuadamente. Que no es confundir la herramienta con el mensaje, ¿vale? Es adaptar el mensaje al lenguaje que la herramienta necesita para llegar a donde tú quieres. Y luego, insistir y comprobar con los famosos KPIs que eso está funcionando. Y dedicar tiempo y recursos humanos y recursos económicos en a lo mejor hacer las encuestas, los focus necesarios para saber que esos públicos están recibiendo el mensaje que tú quieres. Y evidentemente, sobre eso está el trabajo de transparencia para obtener la credibilidad necesaria. Basado sobre todo, por Dios, en algo que parece que el mundo ha olvidado, que es una cosa que se llama coherencia. Y la comunicación
demanda mucha coherencia. Al inicio de la conversación hablabas de la IA y de cómo está facilitando algunos procesos, ¿no? Nos ahorra tiempo, pero desde tu experiencia, ¿dónde detectas que se empieza a torcer el asunto? Porque no se puede hacer estrategia de comunicación con IA. O Bueno, sí, de repente nos dices, de acuerdo a tu experiencia, que sí. a ver, ¿qué es la IA? La IA es una programación informática. Es una programación informática que gestiona datos a una velocidad pasmosa, pero esos datos los busca. Busca datos, cruza datos, coteja datos y te ofrece, en función de la petición de información que tú has hecho, de unos prompts, te da unos resultados. El porcentaje de error es bastante alto. Publiqué en LinkedIn hace poco tiempo un estudio en el que se hablaba de la cantidad de errores que puedes encontrar en ChatGPT, en Perplexity o en Gemini. Esto ocurre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es inteligente, lo parece, pero bebe de unas fuentes. Si nosotros somos suficientemente inteligentes como para manipular las fuentes, lo que te va a dar son resultados que la inteligencia artificial, entiéndeme lo que te voy a decir, piensa que son reales, porque es el resultado de su funcionamiento, pero realmente lo que están haciendo es expandir desinformación. No lo hacen de forma intencionada porque no pueden hacerlo de forma intencionada, no es nada personal, pero lo que están haciendo es equivocarse porque hacen que se equivoquen. Y el problema es que la IA va generando contenidos que pueden ser más o menos correctos, pero va aumentando la cantidad de contenidos que están generados con IA. Por lo tanto, al final, las posibilidades de error aumentan. Es un problema a tratar. Es un problema a tratar. Entonces, tú puedes hacer comunicación a través de IA. Lo que puedes hacer es aprender que desde que existe la IA, y la tenemos en nuestras vidas, tenemos que aprender desde las áreas de comunicación, tenemos que aprender a hablar con máquinas y no con personas. Entonces hay que saber hablarle a la máquina, hay que saber de dónde bebe de las fuentes y saber que tenemos que tratar esas fuentes para hacer que llegue la buena información de manera que podamos, entre comillas, aumentar el control del resultado que los buscadores de IA dan cuando buscamos determinadas, ya no keywords, que es un concepto más de buscador tradicional, pero sí parámetros de búsqueda con respecto a nuestras corporaciones. Y ahí tenemos que tener en cuenta que aumenta el peso específico tremendo de las opiniones de los clientes, las famosas releases, ¿vale? Tenemos que tener mucho más en cuenta a las opiniones vertidas en Google, las opiniones vertidas en Trustpilot, las opiniones vertidas en otro tipo de plataformas. Lo hemos comentado antes, los empleados de la compañía, las opiniones de los empleados, hablamos de Glassdoor. Al final, hablamos de foros, hablamos de mil cosas que tenemos que trabajar. Y para trabajar eso hay que remangarse y es necesario tiempo, manos y dinero. ¿Cuántas empresas hoy en día tienen implantada una política de gestión reputacional IA? Llámalo huella digital generativa o llámalo como tú quieras. El antiguo ORM, Online Reputation Management, que se basaba, entre otras muchas cosas, en temas de redes sociales, en posicionamiento natural de los resultados en buscadores como Google. Eso es el papá. Si has hecho un buen trabajo durante años en esa parte, tienes una herencia recibida que es un cimiento sobre el cual trabajar cuando trabajas con IA. Pero ¿cuántas empresas están haciendo ese ejercicio, haciendo una inversión de dinero a futuro? Bueno, pues esto nos da para 4 o 5 programas más. Sí, Súper es interesante, alucinante. ¿no? Sí, sí, aparte la velocidad de cambio, pero yo veo ahí algo bueno y creo que lo conversamos también, May, en otro episodio, que es la cantidad de nuevos frentes que se nos abren, porque ahora, claro, ya no solamente es el posicionamiento del SEO, sino es el GEO, el SAIO o de las mil formas que lo llaman, porque ayer estaba buscando cómo estaba el posicionamiento de un cliente en la web, y claro, buscando las palabras claves, que usualmente es lo que uno hace, ya no solamente son los primeros resultados los de las noticias o de los activos digitales, sino los resúmenes generativos. Y esos resúmenes generativos se nutren de los medios, de las opiniones. Entonces, a mí me pareció
espectacularmente bueno, porque se estaba nutriendo de medios de comunicación que fueron, que publicaron noticias positivas generadas por nosotros. Entonces, un nuevo frente de Indudablemente, posicionamiento, la IA. Claro, pero hay que saber, indudablemente. Que es un problema, las Google Overviews, sí, es un grave problema para los propios medios de comunicación, sí, porque porque le resta, el tráfico les está descendiendo. Y vosotros en Hispanoamérica tenéis una ventaja, que es que ahí ya tenéis una cosa que se llama Google iMode, que en la UE, en la Unión Europea, en España todavía no lo tenemos. Pero cuando se termine de desarrollar Google iMode y Mode, ajá. perdonadme la expresión española muy coloquial, lo vamos a flipar. A ver, por favor, ilústrame porque no conozco, Maggie, ¿tú conoces el Google iMode? Busca Google iMode y verás Ajá, cómo hablamos ya de audio, hablamos de imágenes. eh, Estamos apretando, dando una vuelta de tuerca en el análisis también de la estrategia que está siguiendo Google, que es muy, 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 muy interesante. También muy relacionadas con las compras. Es un mundo que se nos viene encima. eh, la verdad es que por un lado es asombroso, atractivo y por otro lado da un poquito de miedito, de preocupación de todo el tsunami de trabajo que viene por delante y que además, tú lo has dicho antes, viene a una velocidad que si siempre la velocidad de reacción de las empresas no está a la altura de la tecnología, en este caso, la tecnología cada vez acelera más y nosotros no estamos acelerando más. claro. Acá pasa un día y ya no sabemos qué está pasando, o sea, es que es demasiado rápido, o sea, No, yo ya, me han dicho esta mañana que Meta ha lanzado en Facebook una aplicación para competir con Mythic, Tinder, demás. Además, lo hacen en serio en Estados Unidos. Es decir, canibalizar el negocio de las apps y de las redes sociales de ligar y de conocer gente. Entonces, si Google desarrolla cosas que te permiten a través de IA hacer compras, bueno, está entrando en un determinado campo que tradicionalmente estas grandes empresas canibalizaban sectores a su alrededor. Pero desde el advenimiento de la IA damos una vuelta conceptual de tuerca a todo esto y facilita muchísimo en este proceso que decíamos de simplificación de muchas cosas y de muchas tareas. Se abre un mundo nuevo verdaderamente vertiginoso y afecta directamente a la comunicación, obviamente, como no podía ser de otra manera. Interesante, no damos abasto, no llegamos, estamos ya con la lengua afuera y salen más cosas, ¿no? Bueno, lo bueno es que tengo 58, con lo cual tendré que estar ahí luchando unos cuantos años más, luego ya me jubilo y os lo dejo para vosotros. Bueno, y hablando de toda esa experiencia, bueno, hay muchos insights de los DIRCOMs, ¿no? Y también hay muchos mitos. ¿Tú consideras que el DIRCOM es como dentro de la carrera de la comunicación corporativa, es como la cúspide? ¿Qué hay después de un DIRCOM? ¿Ya no? ¿No hay más? Bueno, yo te diría una cosa. Yo lo he vivido. En mi carrera profesional he visto cómo un director financiero pasaba a ser director general, como un director de operaciones pasaba a ser un director general, como un director comercial pasaba a ser director general. Pero en muy pocas ocasiones he visto como un director de comunicación pasaba a ser director general. ¿Por qué no? Somos un directivo de nivel C. ¿Por qué no? Habrá mucha gente que oyendo esto, su reacción sea reírse. Ah, ¿cómo va a ser un DIRCOM? ¿Por qué no? Si evidentemente es un DIRCOM que es un jefe de prensa, no tiene ni pies ni cabeza. Pero si estamos hablando de otro tipo de directivo, ¿eh? De estrategia, de negocio, que tiene una formación adecuada, ¿por qué no? Eso es, Entonces, ¿por qué no? claro, si tú trabajas en comunicación y te has especializado, has estudiado una carrera universitaria que te ha llevado por ese camino, ¿vale? Si llegas a ser director de comunicación de una gran multinacional y estás en un comité de dirección, pues es una cúspide profesional. Pero ¿dónde está el límite? Yo creo que el límite está, o debería estar, donde la persona quiera poner su límite. No que si te dedicas a director de recursos humanos, nunca puedas ser director general de una empresa, a no ser que te montes una consultora de recursos humanos y te montes por tu cuenta. O en nuestro caso nos montamos una consultora de comunicación, entonces ya somos el CEO. Ole, CEO de mi vida, CEO de mi vida. claro. Somos gerentes de nuestras vidas y es verdad, los límites nos los ponemos nosotros
nosotros mismos. Y se nos ha pasado el tiempo, realmente ya estamos más de una hora, creo. Oh, ¿En Podríamos hablar serio? muchísimo más. Sí, 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 sí. Podríamos hablar muchísimo más y yo creo que deberíamos tener más episodios acá con Joaquín, porque en serio ha estado riquísima la conversación, pero yo no quiero cerrar este episodio, Joaquín, sin hacerte una pregunta un poco más orientada hacia el legado y hacia las jóvenes generaciones, ¿sí? Que nunca debe olvidar un comunicador, una persona de comunicaciones, pase lo que pase, con la tecnología, los canales y las modas. ¿Qué queda? Quedemos en el presente siempre. las modas son modas, las tecnologías son herramientas. Entonces, yo creo que a cualquier persona que quiera dedicarse a esto, yo no me iría por ahí. Yo le diría que tiene que tener dos cosas importantes. La primera es dignidad profesional, respeto hacia sí mismo, hacia su carrera y su trabajo. Esto vale para un director de comunicación y para un fontanero, ¿vale? Y ya entrado en materia de lo que es el trabajo puro y duro de la información, lo hemos nombrado antes. Coherencia. Coherencia en la vida y coherencia en la información. Y agrego algo que dijiste, flexibilidad para afrontar estos tiempos que nos vienen, ¿verdad? Sí, y paciencia. Oye, Joaquín, nos ha encantado tenerte por aquí, ha sido una conversación deliciosa. ¿Y dónde podemos seguir hablando? ¿Dónde te encontramos? ¿En qué redes son las que más utilizas? ¿Tienes un blog personal? Es muy fácil, mi blog personal es joaquinmouriz.com, con lo cual, tan fácil como eso. Soy muy activo en LinkedIn, ¿vale? Y bueno, estoy en lo que queda de Twitter, en x.com también desde hace muchos años. Y luego, pues aquellos que tengan interés en conocer un poco al Joaquín personal, a sus aficiones y a sus cosas, pues para eso está Instagram, que es una cosa distinta y diferente, es un poco un refugio de mis cosas más personales, mi afición a la historia, al baloncesto, a los viajes, y a las cosas raras que hago yo, que soy muy friki. Es un DIRCOM que gestiona bien su comunicación. Como Bueno, debe ser. muchas gracias. Me miras con buenos ojos. Muchas gracias. Hemos estado felices de tenerte por aquí. Gracias, Augusto. La conversación se ha ido el tiempo y ojalá que te podamos tener nuevamente por aquí. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias, Joaquín. Además, no importa que nos hayamos pasado, este es nuestro espacio. Así que hacemos lo que queremos acá. No, muchísimas gracias, Joaquín, y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de la temporada 7 de Printside Podcast, su podcast de comunicación. Ahora, yo no sé si quedarnos en PR Inside Podcast, le ponemos DIRCOM Podcast, le ponemos, porque ya Por el sabemos tercer que podcast. vamos a ver cómo evolucionamos. Pero bueno, muchas gracias, Joaquín, y gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de esta temporada 7, que está de lujo. Nos vemos. Chao.